Muy buenas tardes, amigas y amigos del canal del Portal del Villegas. Ustedes notarán una luz diferente y la razón es que estoy grabando no en la mañana del lunes, porque va a haber un corte eléctrico en mi sector y eso impediría que yo o grabara o subiera al internet y todos los procesos que son precisos y que requieren energía eléctrica. Así que estamos grabando mucho antes de eso, con luz artificial. Y bueno, lo importante es que hay algo importante en este portal, no es como uno se ve, sino que es lo que dice, ¿no es verdad? Así es que entramos en materia. Y parto con un nuevo, esto que llaman polémica ahora, esta decisión del Ministerio de Educación de convertir el ramo de gimnasia y de historia en optativo para terceros y cuartos medios. Y ha habido un escándalo más o menos sustantivo de parte de parlamentarios de todos los sectores. Y yo me voy a hacer dos preguntas respecto a esta cuestión. Primero, la primera pregunta es, ¿cuál es el motivo? O sea, ¿cuál es la razón para sacar este ramo y convertirlo en optativo? ¿Cuál es la razón? Supongo yo que cuando se toman decisiones de malla curricular, el objetivo es mejorar la educación de los niños. Ahora, ¿en qué sentido el convertirlo en un ramo optativo va a mejorar no solo la educación histórica, sino que la educación de los niños es algo que escapa a mi conocimiento y mi imaginación? Yo me gustaría haber conocido cuáles fueron los racionamientos que están detrás de esta decisión. La ministra Cubillo, ante las quejas de que se está sacando un ramo importante, etcétera, pero no sé, tampoco se argumentó mucho por ese lado en qué consiste la importancia de la historia. Simplemente se reaccionó un poco mecánicamente. La ministra dice que los alumnos tendrán más y no menos educación física y historia en estos cursos optativos. Lo cual me llama un poco la atención la lógica de la señora ministra, porque yendo a la realidad de las cosas, al tipo de alumno medio que sobre todo hoy en día existe en Chile y probablemente en cualquier parte del mundo y en cualquier época, si se le da la opción entre sumar o restar un deber, lo más probable es que lo reste. Por lo tanto, no va a haber, el dilema no es más y no menos historia, sino que es simplemente no va a haber historia para muchos alumnos. Punto. ¿Cuántos alumnos van a elegir la opción de estudiar historia? ¿Cuántos alumnos elegirían la opción de no estudiar ninguna cosa si pudieran? Seamos realistas, la educación es un proceso que supone esfuerzos y exigencias que no son precisamente del agrado de prácticamente todo el género humano y por lo tanto son procesos obligatorios, si ustedes quieren, forzados. Todo el proceso educativo es para los niños es someterse a una disciplina, a un esfuerzo. Los niños no van por su gusto, salvo casos muy raros, al colegio. El colegio es un deber, el levantarse en la mañana, el ir a clase, el hacer las tareas, el estudiar. Todo eso son esfuerzos que, entregados a su pura y libre voluntad, en la inmensa mayoría de los niños simplemente optarían por hacer la cimarra nomás, pues. Entonces, se me hace curioso este argumento de que van a tener más y no menos historia. Si uno examina la malla curricular que está proponiendo el ministerio, se ve bastante atractiva porque es una malla donde en las opciones hay varios ramos de ciencias, en matemática incluso incluyen algunas especialidades de la matemática como el cálculo, calcular derivadas, por ejemplo, que forma parte del cálculo propiamente tal. Geometría no plana, sino que geometría espacial. Suena estupendo, como todos los planes, como todos los proyectos en un pizarrón, en un papel. La cuestión es quiénes van a estar disponibles para someterse a esas obligaciones. ¿Quiénes van a querer optar a esos ramos? ¿Quién que pueda evadir el cálculo no lo va a evadir? ¿Quién que pueda evadir historia no la va a evadir? ¿Quién no evadiría todo lo que pudiera, de hecho? Esa es la realidad. Entonces todo esto me parece francamente fantasioso, súper realista, esta idea de que los ramos que se consideran importantes y por lo tanto se dejan todavía, se convierten en optativos, o sea, se le da la opción a los estudiantes para que no los estudien.
Ahora, si dicen que estas opciones son obligatorias en el sentido de que tiene que optar por alguna cosa, entonces ya no estamos hablando de ramos optativos. O sea, ¿cuál es la lógica que hay detrás de estas definiciones del Ministerio de Educación? Luego, podemos ver este asunto desde otro ángulo. Porque es muy fácil, ¿no es cierto?, subirse al bus de la indignación, sobre todo cuando pinta como cosa de gente culta, esto de defender la historia, como antes se defendió la filosofía, que dicho sea de paso volvería al currículum normal. Eso es bueno. Pero todo es bueno o no, según cómo se haga, según cómo sean los profesores y según cómo sean los estudiantes, lo cual depende de procesos generacionales y culturales que no se cambian simplemente de un plumazo por un nuevo plan. Y yo quiero preguntarle aquí a las personas que saltaron con indignación a rechazar este proyecto, ¿qué saben ellos de historia? Pues yo estoy seguro que les hago una prueba de historia de cosas bastante elementales a todos estos señores que saltaron y sacan un 1, un 2, cuando mucho. Fuera de eso, pero vamos a una cosa más importante que el hecho de lo fácil que es subirse a estas oportunidades de lucir como persona culta. ¿Qué historia, de todos modos, se está enseñando hoy en los colegios, en este momento, antes que entre en vigor esta nueva malla? Por lo que yo recuerdo de haber visto en libros de estudio de mis hijas cuando estaban en el colegio, la enseñanza de historia propiamente tal como yo la entiendo, como la entendió mi generación y como se entiende en cualquier parte donde se sabe sumar 2 más 2, ya no existía. Inventaron una cosa llamada ciencias sociales. Ciencias sociales, que es un baturrillo amorfo, confuso, de distintas cosas, donde no hay realmente una narrativa siguiendo el vector del tiempo, una cosa coherente que nos relate y que analice el porqué y el cómo del flujo histórico, por ejemplo, de nuestro país o de la cultura occidental en su conjunto, de Europa, que era lo que estudiábamos los de mi generación y que seguramente alcanzaron a estudiar también varias promociones posteriores a la mía. O sea, había la historia de Chile, que se estudiaba varios años, y había la historia universal, que partía con las culturas de la antigüedad, y avanzábamos. Básicamente era una historia de Europa, si ustedes quieren, pero era razonable que así fuera, porque la historia de Europa es la historia, en el fondo, de la cultura occidental a la cual pertenecemos. No se pasaba muy por encima sobre el caso de las civilizaciones chinas, la India, pero había en lo que se estudiaba, que ustedes podrán considerar que era muy parcial, y algunos dirán hasta reaccionario, por lo menos había un hilo lógico conductor. La historia de una sociedad, la historia de una cultura. Roma, los griegos primero, después los romanos, después la Edad Media, después el Renacimiento. Todas ellas definiciones que para los historiadores modernos podrán parecer antojadizas, arbitrarias, cargadas de prejuicio, lo que ustedes quieran, pero había un flujo, una continuidad con un sentido muy útil para las personas que se interesaron, como fue el caso mío. Yo me interesé mucho, otros se interesaron menos, pero había esto. Las ciencias sociales o ciencias humanas, no sé qué nombre sofisticado y medio pedante le pusieron, no era eso. Era un baturrillo donde se mezclaba, desde luego, mucho panfleteo político apenas disimulado, sobre todo en los últimos tiempos. Así que yo no sé qué es lo que va a reemplazar esta opción de historia en la malla curricular, probablemente del futuro, si es que se aprueba, no tiene que aprobarse, es una cosa que depende del Ministerio de Educación. No sé en qué va a consistir exactamente esa historia que se va a enseñar como optativo. Si va a ser otra vez este baturrillo llamado ciencias humanas, ciencias sociales, esta mezcla entre panfletos políticos, unos pedacitos incoherentes de sociología, demografía, geografía humana, y aquí y allá aparecen unos cuantos pedazos de historia sueltos unos de otros, unos fragmentos. Bueno, si esa es la historia que se perdió, no se perdió gran cosa. Y si esa es la historia que va a aparecer como opción, tampoco se va a recobrar gran cosa. Aquí no ha habido, y en este ramo como en muchos otros, una concepción integral y coherente de lo que se tiene que enseñar. El caso filosofía, por ejemplo. Seguramente en distintas épocas históricas nuestro país
La filosofía como ramo colegial ha sido enseñado de muy distintas maneras. Yo conozco solo la que me tocó a mí. No digo que haya sido una maravilla, para nada. Probablemente también le faltaba una concepción razonable. La filosofía es el pensar las cosas, el problematizar el mundo y no aceptarlo tal como viene, sino que tratar de examinarlo en su fundamento. Eso es filosofía. No es meramente seguir una especie de historia de la filosofía, como me tocó a mí, que primero los presocráticos, y por supuesto dejando de lado a los filósofos orientales de un paraguaso, que los presocráticos, que Sócrates, que Platón, que Aristóteles, que este, que el otro, y se llegaba hasta por ahí, porque por supuesto tampoco se seguía avanzando hasta ahora. Entonces, yo no veo, ni en historia, ni en filosofía, que ni en mi época, ni mucho menos después, haya habido una concepción integral, razonable, que tenga como objeto promover el desarrollo intelectual de los educandos. Yo no vi en mi época más que algunos esbozos que quizás venían de antes, porque a mí también me tocó ver un cambio de malla curricular allá por el 63, 64. Si acaso se va a meter mano en la malla curricular, sería bueno que esto no dependiera simplemente del gobierno de turno, del ministro de turno, incluso de los técnicos que hayan en el Ministerio de Educación. Aquí falta, me da la sensación, y una sensación que tiene como aval decisiones que se han tomado en otros momentos en materia de enseñanza. Me da la impresión que no hay un concepto coherente, claro, simple, pero poderoso e inteligente del proceso educativo, sino que de repente a alguien se le ocurre que hay que sacar un ramo, después se le ocurre que hay que ponerlo de nuevo, después se les ocurre que hay que ponerlo pero optativo, después a alguien se le ocurrió que en matemática hay que meter cálculo infinitesimal y diferencial, que es donde el mundo al que pertenecen las derivadas. ¿Por qué? ¿Estarán los niños en condiciones de entender eso? ¿Les interesará? ¿Cómo se va a enseñar? Esa es otra cuestión. El cálculo, porque se lo van a enseñar como se enseña en la escuela de ingeniería, se quedan todos colgados como campana. Entonces, ¿y filosofía cómo se va a enseñar? ¿Se va a enseñar a pensar? ¿Se va a enseñar a que los niños no acepten así como así la primera cosa que escuchan o que leen en algún panfletito? De esos que andan circulando por ahora, por ejemplo, entre los jóvenes, panfletos políticos que no valen nada, teóricamente, que son patéticos de penca, pero son asimilados como que fuera la verdad revelada en el monte Sinaí. Se va a desarrollar la filosofía como un estado de alerta mental ante el mundo que nos rodea o que los rodea a los estudiantes. En matemáticas, ¿qué es lo que se pretende? ¿Qué es lo que se pretende? Agregar cosas de las matemáticas, elementos de las matemáticas. Hoy día es trigonometría, mañana pongámosle cálculo diferencial, metámosle geometría no plana, saquemos la geometría plana, pongámosla de nuevo. Y así, con todos los ramos se puede jugar a poner y sacar cositas. Pero ¿dónde está el concepto? El concepto en cuanto a formación, lo que los griegos llamaban la paideia, la formación del espíritu humano, en este caso del escolar, del colegial, que luego tendrá tiempo en la universidad de estudiar una especialidad, o sea, un oficio, una profesión, donde se aprende una determinada tecné, como dirían los griegos, todo un proceso de elementos teórico-técnicos para ejecutar determinadas cosas, construir un edificio, sacar una muela, lo que sea. Me imagino yo que en el colegio lo que debiera intentar es formarse la mente. Y para eso debieran servir, y tienen que servir eso que se llaman los ramos o disciplinas. No la matemática por la matemática, no la historia por la historia, sino como proceso formativo. Y entonces hay que repensar el cómo. Y no simplemente este juego del billoquio. O sea, aquí está la cosa, aquí está este objeto llamado historia, aquí está este objeto llamado filosofía. No nos metamos a pensar qué es lo que significan o qué debieran significar y cómo se debieran enseñar o discutir, sino que simplemente la discusión es si lo saco o lo pongo o lo saco, optativo o no. Estoy haciendo arreglos muy artesanales para el tema de la luz, ustedes me van a perdonar, pero este es un programa tecnológicamente súper pobre, ustedes me comprenden. Así es que esta famosa malla curricular nueva que presenta el Ministerio de Educación, yo creo que no resuelve todos estos puntos que estoy diciendo. Para nada.
Espero estar profunda, completa y totalmente equivocado como tantas veces, y que sí se hizo este ejercicio, y que fíjense que cuando se enseñe filosofía de nuevo en el colegio va a ser para precisamente fomentar el espíritu analítico y crítico de los alumnos. Y que en función de eso se va a estudiar la lógica de Aristóteles, si es que viene al caso, o se va a estudiar la República de Platón, o se va a estudiar el mundo como voluntad y representación de Schopenhauer, o lo que sea. Y cuando se estudia matemática va a ser no simplemente para aprender fórmulas para sacar el binomio al cuadrado o cualquier otro elemento, un contenido de matemática, sino que para desarrollar una mente capaz de enfrentar matemáticamente problemas y capaz en la universidad, si va a estudiar una ciencia que incluye matemática, ahí de entender bien, con más facilidad, los contenidos. Y que no sea meramente una cosa que se mete en la cabeza de memoria, como yo vi en mi época. Así se enseñaban las matemáticas. Lo primero que estudiábamos en matemática, en aritmética más bien dicho, era las tablas de multiplicar. Y entonces la matemática partía como un proceso de memorización de la tabla del 2. Y así hasta llegar a la tabla del 12, creo. Ok, es muy práctico saberse las tablas para saber automáticamente el resultado de una operación sencilla. Pero yo recuerdo cuando llegué al colegio después de una larga enfermedad que tuve muchos días en cama. Y estaban precisamente empezando a estudiar las tablas mis compañeros de curso. Y yo pregunto al profesor, ¿qué significa esto de decir 4 por 9, 36? Tratando de entender de qué significaba. La respuesta fue, memorice simplemente. Usted está atrasado, perdió muchos días enfermo, vaya aprendiéndose las tablas. Bueno, eso así no es como debiera ser, ¿no? Y tampoco en filosofía y tampoco en historia. En historia no se trata de acordarse que Bizancio, Constantinopla, cayó en manos de los turcos en 1453, aunque es bueno, es útil y sirve memorizar y tener ciertos anclajes para entender la historia del mundo. Pero no es simplemente por eso, eso ayuda, es un instrumento para recordar todo lo que está asociado con ese periodo, con ese año, con Constantinopla, en un concepto general del desarrollo humano, de cómo entran en decadencia los imperios, la sociedad, y cuando no, y cuando sí. Eso. Pero eso no se aprende, digamos, simplemente o leyendo historia como una pura narrativa, ni tampoco botándose a pedantes y a sofisticados y hablando de ciencias sociales a niños de 11 o 12 años. Eso es ridículo. Habrá que pensar este asunto. Yo creo que ese ejercicio no se ha hecho, sino que se hizo el viejo juego de poner y sacar. Se pone este ramo, se saca este ramo. Este es permanente, este es opcional. Este es opcional, pero no tan opcional, no sé. Bueno, pasamos a otra cosa. Pero antes yo les quiero recordar a mis auspiciadores que hacen posible este programa, literalmente. Primero, si usted tiene una empresa y ya sabe los problemas administrativos que ha tenido, que puede tener, es el momento de cambiar eso. Es el momento de cambiar su sistema administrativo. Es el momento a lo mejor de deshacerse de algunos contadores que francamente dan la hora o que arrastran las patas. Es el momento de ponerse en manos de Controller, una empresa formada por expertos con 20 años de experiencia en empresas grandes internacionales que fundaron Controller, cuentan con el software más adelantado del mundo para estas cosas, adaptado a la situación de Chile, y le cambian la vida en materia administrativa en su empresa. Le cambian la vida. Todo lo que tenga que ver con contabilidad, auditorías, pagos, servicios, gestiones, en fin, administración, cambia completamente con la asesoría de Controller, que está disponible con planes especiales para empresas grandes, pequeñas, medianas, incluso para emprendedores. Y voy a mejorar. No, ya no traje los fósforos. Iba a prender una velita que tengo acá. Otro día. Les quiero recordar también, si ustedes quieren vender de verdad y no quedarse a la espera por años, por meses, de un comprador que no llega nunca, quieren vender su propiedad porque necesitan la plata ahora, póngase en manos de Hey, un corredor de propiedades que realmente conoce el negocio de vender, conoce el negocio de arrendar, que es complicado, a quién se la arrienda, no es chacota, y el de administrar muchos arriendos que usted pueda tener. Sáquese de encima ese peso de estar recorriendo los locales que usted arriende y cobrándole a uno por uno y haciéndose cargo de los problemas, y de repente uno no paga, el otro le dice que tiene problemas y que el próximo mes deshágase esos problemas, póngase en manos de Hey. Y sobre todo, si va a vender, por favor, con mayor razón, Hey sabe vender ahora.
Y continúo, antes de seguir con otros, que los voy a dejar para más adelante, con las elecciones en el Partido Socialista. Hay una elección para quién va a ser el presidente del Partido Socialista, y para eso hay un montón de gente, son como 40 o 50 mil personas que van a elegir el consejo del Comité Central, que son como más de 100 personas. Y de ahí sale el presidente, por supuesto, depende de quién es el que la sensibilidad, como dicen ahora, que sacó mayoría ahí. Y los candidatos principales, o sea, los candidatos son el genio Elizalde, señor Elizalde, que ya lo conocemos, y Maya Fernández, que yo no la conozco, yo no puedo decir nada de ella. Elizalde habla de construir un mejor futuro, buena la frase, ¿sí? Con esto de hacer, esto es como esos conjuntos rock que son buenos solamente en la tapa del disco, ¿no? Ponen esas fotos típicas, una cosa roída, sórdida, un garage, los tipos están con una barba de 10 días, están con una navaja en la oreja, pero además son pésimos músicos, pero venden la pomada con la portada del disco. Aquí la pomada es construir un mejor futuro. Pero el futuro de Elizalde es un futuro curioso que mira hacia atrás, porque inmediatamente se puso a recordar con lágrimas en los ojos el gobierno de la Bachelet y acusó a este gobierno de estar tratando de, ¿cómo dijo? De echar abajo, de eliminar, de cambiar los avances de Bachelet, o los cambios de Bachelet. ¿Cuáles avances, cuáles cambios de Bachelet? Que no hayan sido un desastre. Porque obviamente, si usted está enfermo y va al médico, el médico trata de deshacer el problema que usted tiene. No se pone, y nadie se pone a decir, pero esto significa que va a cambiar la enfermedad, va a deshacer la enfermedad. Sí, por eso fue elegido Piñera. Ahora, si está funcionando bien o no, si está logrando su cometido, esa es otra historia, pero fue elegido porque no había mucha sensación en el país de que estos cambios eran un avance y que era algo que valía la pena preservar. Señor Elizalde, péguesela al cachofazo. Entonces, ¿qué es lo que nos entregó la señora Bachelet? Ya sabemos lo que nos entregó la señora Bachelet. Entonces, el futuro de Elizalde es un futuro que mira hacia atrás. Sí, él camina a lo mejor hacia adelante, pero camina de espalda, mirando para atrás. ¿Qué propone doña Maya Fernández? No tengo la menor idea, pero yo creo que da lo mismo lo que propongan y da lo mismo quien sea elegido. Al final de cuentas, el Partido Socialista tiene una inercia histórica y está dentro además de un conjunto, que son los partidos de izquierda, que están dentro de otra inercia histórica, un vuelito que viene de causas muy profundas, y eso no las va a cambiar ni Elizalde ni Maya Fernández. Yo no veo que vayan a subirse a la casita de la pradera y vayan a descubrir que todo lo que han creído hasta ahora eran puras pamplinadas nada más, o que vayan a decir vamos ahora a apoyar a Piñera. No, van a hacer lo que están haciendo hasta ahora, o sea, oponiéndose a todo lo, y hablando de los, ¿cómo llaman?, los actores sociales, y hablando de la equidad. Lo mismo, no va a cambiar en absoluto. Otro tema que ha salido ahora es lo que pretende el presidente ¿cómo se llama esta cosa?, del Consejo para la Transparencia, don Jorge Jara Quemada, quien ha anunciado un proyecto que no sé si él mismo o la prensa ha caracterizado como una cruzada. Ahí ya me empezó a dar un poco de miedo, porque las cruzadas, como ustedes recordarán, si se acuerdan de historia, salvo la primera cruzada, son como 8 cruzadas, 7 u 8 cruzadas que se organizaron a lo largo de unos 3 siglos, más o menos 2-3 siglos, duraron estas distintas cruzadas. La única que resultó Mahoma fue la primera, pero duró re poco. Los reinos cristianos fundados en esa zona del mundo, en lo que llaman ahora la Tierra Santa, duraron como 70 años nada más y se acabaron. Así que las cruzadas fueron en general un desastre. Así que ojo con las cruzadas, porque terminan mal. Lo que busca es consensuar con todos, los políticos, los partidos, la justicia, con todo el mundo, con todas las instituciones, una cruzada, una agenda anticorrupción para enfrentar lo que él considera una crisis institucional. Cosa en la cual tiene toda la razón, que hay una crisis institucional en el sentido que hemos estado viendo casos de corrupción, de irregularidades bastante severas en instituciones como las Fuerzas Armadas, Carabineros, Justicia, etc. Eso es grave. Dice que hay una alerta roja. También estoy de acuerdo con él. Entonces él quiere un acuerdo nacional anticorrupción.
Y aquí tengo un problema, estimados amigos, porque como soy un hombre mayor, un anciano, he visto un buen número de acuerdos celebrados en nuestro país. Nos faltan los acuerdos. Yo creo que incluso a la gente joven le ha tocado ver un montón de gente saliendo de una asamblea, de una reunión, tomados de la mano y haciendo todos estos gestos de triunfo porque llegaron a un acuerdo. Y ese acuerdo no significó nada. Eso suele suceder en toda clase de acuerdos donde hay muchas partes que llegan al acuerdo porque arreglan el texto del acuerdo. Un poco como estas reuniones mundiales por el medio ambiente. Entonces, salen tomados de la mano y no se llega a ninguna parte. Y recordemos una cosa muy simple. Sudamérica, particularmente Sudamérica, es la tierra prometida del cantinfleo. Por eso que Sudamérica y parte de Norteamérica, hay que incluir a México. El cantinfleo, o sea, el palabreo que no significa nada, el palabreo de los señores Fidel hablando 8 horas ante una muchedumbre, el palabreo de los líderes, el palabreo de los poetas, lateros, el palabreo de todo el mundo, que nunca se traduce en actos, palabras y más palabras. Vivimos en ese mundo. Y especialmente algunas sensibilidades son más dadas al palabreo todavía. Entonces, yo no creo que vaya a surgir ningún acuerdo que vaya a tener una expresión material, porque por supuesto todo el mundo va a estar de acuerdo en que hay que combatir la corrupción. Eso no es difícil. Y por lo tanto todo el mundo va a estar dispuesto a firmar un acuerdo anticorrupción. Y capaz incluso que voten favorablemente las disposiciones que se le ocurran al señor Jaraquemada. Pero no es con leyes, ni con instituciones, ni con reparticiones, ni con nuevos órganos que solo sirven para dar más pega, que se resuelven temas de esta clase. Esto tiene que ver con la contextura mental y moral del hombre promedio de hoy en Chile y en muchas otras partes por lo demás. Nosotros, como sociedad, a partir quizás de los 90, a partir quizás de los 80, nos convertimos en una nación menos pobre. Nos convertimos en una nación donde había más dinero. Y el dinero es el más poderoso disolvente de los valores y de las normas que ustedes puedan imaginar. Y lo es sobre todo cuando esta sociedad, en su desarrollo, precisamente el mismo proceso que la hizo enriquecerse un poco siquiera, significa un abandono de los valores tradicionales que suelen funcionar muy bien cuando están asociados a la pobreza. Nadie es más honesto que alguien que no puede robar. Pero cuando hay una cultura que promociona, que promueve la noción de que el éxito consiste en tener el auto más al día posible, una 4x4 de 40 palos, el televisor con la pantalla más ancha, cuando además el desarrollo de esta cultura de masas ha desprovisto a la gente de capacidades intelectuales y espirituales para buscar otras cosas en esta vida y por lo tanto están obligados a buscar satisfacción en estas tonteras, en las cositas que se tienen, y en la competencia en quién tiene la cosita más grande. Entonces, en un mundo así, el dinero se convierte en lo más importante que hay, porque es el dinero lo que sirve a comprar ese auto más grande, ese televisor más grande, y el dinero nunca es suficiente. Entonces, el mismo proceso a su vez que ha llevado a eso, ha ido deteriorando la fuerza, el imperio de las normas, de los valores. Porque a su vez todo este proceso está asociado a una educación, entendiéndola en todos los más amplios sentidos de la palabra, cada vez más deficitaria, más deteriorada. Ya no se inculcan, porque no hay quien lo haga, valores, honestidad, decencia, lealtad, disciplina. ¿Quién lo hace? Las familias no, por fenómenos estructurales, el papá no está, la mamá no trabajan, quien está en la casa enseñando alguna cosa, el propio padre y madre tampoco fueron enseñados de esa manera, en el colegio tampoco se hace ese ejercicio. Entonces, generación tras generación, crecen y se desarrollan en un mundo sin valores. Y si la ley todavía funciona en algunos ámbitos, no es por un convencimiento interior, sino por miedo a la sanción. Allí donde hay una posible sanción, se obedece. Si no la hay, si no hay ningún peligro, no se obedece.
La persona que ha interiorizado las normas y valores es el que detiene su automóvil frente a una luz roja, aunque sean las 4 de la mañana y no hay ni un vehículo moviéndose en kilómetros a la redonda, pero se detiene. No dice, bueno, aprovecho, no hay nadie, ¿para qué voy a seguir aquí? No hay carabinero, no hay auto, me cuelo. Cuando la ley se obedece simplemente porque hay muchas probabilidades, o algunas probabilidades que uno lo pillen y lo castiguen y lo pase mal, ese es un sistema de valores muy frágil, porque depende del hecho casual que exista o no exista el carabinero en la esquina, que esté o no esté prendida la luz. Cuando no está internalizado. Y para estar internalizado se supone un proceso educativo en gran escala, llevado a cabo por agencias formales e informales, por el colegio, por el pariente, por el papá, por la mamá, por el tío, por las costumbres del barrio, el vecino, todo un mundo que genera presiones que vienen de todas partes para moldear a los jóvenes, a las nuevas generaciones, más o menos para mantenerlo dentro del carril. Cuando esto ha desaparecido, cuando la sociedad se ha hecho anómica y anémica, cuando las normas se han relativizado, cuando lo único que interesa es tener las zapatillas último modelo y el televisor más grande, entonces está todo dado para que aparezca un tipo humano donde no existe ningún interés interno real, personal, de convicción, por ser decente y honesto. Y cuando las cosas han llegado a ese punto, todas las normas del mundo, todos los organismos del mundo no sirven de nada. Yo creo que estamos en ese camino en Chile y esto no tiene remedio. Lo digo así de frentón. Vamos a un tipo de sociedad que funciona con otras normas, donde la ley, cuando llega a existir, es porque hay el carabinero, o la ley es convertida simplemente en la costumbre. Por ejemplo, en algunos países, sobornar a un policía para que no les pasen un parte no es ni siquiera un delito, es una costumbre, o sea, es otra norma, es otra forma de funcionar, se convierte en el nuevo estándar de normalidad. Y vamos hacia eso. Yo le deseo, por supuesto, la mayor de la suerte al señor Jaraquemada, pero siendo como soy una persona realista, cosa que no le queda remedio a una persona mayor, no creo que vaya a resultar. Y antes de continuar, les quiero recordar que hay 2 abogados que tienen un bufet, Salinas y Ojeda, si esta vez no me equivoqué, para casos civiles. Se especializaron en casos civiles, que son temas con divorcio, problemas de familia, contrato, cosas como esas. No temas laborales ni temas penales. No. Temas civiles que son la mayoría de los casos que nos competen como ciudadanos comunes y corrientes. Y ahí están Salinas y Ojeda. Sí, dije Ojeda ahora. Son expertos, son muy buenos, están dedicados a esto, van a entregarle la mercancía, estimado amigo. Van a resolver sus problemas o van a tener una alta probabilidad de resolverlo. Obviamente que en temas judiciales nadie puede tener el 100% de seguridad. Decirles eso sería una mentira. Pero es un tema de cuántas probabilidades tienen ustedes cuando se ponen en manos de buenos abogados. Muchas más, por supuesto. Salinas y Ojeda, estimados amigos. Y les recuerdo además lo de las joyas. Voguemex.com es la tienda online más grande de Chile. Tiene joyas de todos los tipos, pulseras, anillos, argollas, etcétera. Pero además son piezas que fuera de su valor intrínseco por el metal precioso, por las piedras preciosas, tienen diseños hechos por orfebres europeos que son artistas en lo suyo. Son joyas que usted no las va a encontrar, esos diseños, en ninguna otra joyería. Tampoco va a encontrar en otra joyería un 30% de descuento que le ofrece Voguemex.com. En todo caso, y aquí un último punto que quiero hacer, a propósito de la educación. Esta educación que es verdadera, es auténtica y efectiva cuando se ha hecho parte del ser de una persona, de su mente y de su corazón, digamos, de su instinto. Un elemento fundamental para instilar eso es la sanción. Así es. No basta la prédica. Incluso la prédica del cura, tiene implícitamente por detrás, virtualmente, a veces asoma y a veces no, la sanción del castigo eterno, ¿no? El infierno, ¿no? El que se porta mal, Dios, que está en todas partes, lo anota en la libreta.
la sanción. Cosa que parece que a muchos se les ha olvidado porque creen que esto de sancionar, de castigar, es una salvajada reaccionaria, cavernaria, y que los niños tienen que hacer lo que se les dé la real gana, tienen que pasarla bien. Eso es una estupidez que ha producido una generación tras otra de gente bastante inferior a lo que pudieran haber llegado a ser si se hubieran educado de acuerdo a las normas. Porque incluso la norma, que puede parecer más tonta, elemental y que no sirve para nada, es útil para aprender a aprender otras normas. Cuando en una institución militar hacen que los cabros que llegan ahí asuman una determinada serie de rutinas mecanizadas, como que hay que formar y hay que desfilar así, todo lo demás, parece una lecera. ¿Por qué tienen que caminar así? ¿Por qué tienen que formar así? Pero esas son las bases con las cuales se construyen disciplinas que sí son mucho más importantes y básicas para la formación de un militar. Y esto ocurre en todo orden de cosas. Usted no aprende a escribir si no aprende primero a hacer palote. ¿Para qué sirve un palote? Para aprender después a escribir letras. ¿Y para qué sirve escribir letras? Para escribir oraciones. Y así sucesivamente. Y una última cosa increíble, pero ya no tan increíble en realidad, considerando que... Bueno, doña Cristina Fernández, esta señora que tiene como no sé cuántos casos por corrupción, por irregularidades en Argentina, cuando gobernó, ella y su que se presenta como vicepresidenta inventaron eso con un buen cálculo, junto con otro señor que también se llama Fernández, no son parientes, son Fernández y Fernández. Bueno, si se votara hoy día las elecciones presidenciales, que son como en 6 meses en Argentina, ganan lejos a Macri. Es decir, los argentinos no han aprendido nada. Los argentinos se educaron también, pues, de algún modo en el esquema peronista de las cosas. Y además a eso agréguenle esa no sé si llamarla virtud o qué, de los pueblos de todas las partes del mundo, que es creerse cada vez que se les promete que se va a producir un milagro. El milagro de la multiplicación de los peces y del pan lo produjo solamente Jesucristo, y una vez, creo que no hubo un reestreno. La multiplicación de los bienes para esta clase media tan jactanciosa que hay en Argentina, así, porque así son, cree también que es posible un milagro, porque entonces la economía argentina, que hecha bolsa por, no sé, ya 2 generaciones de gobiernos peronistas o 3, se puede mejorar, se puede restituir a lo que corresponde al estado de salud de una economía, se puede restituir con un milagro, sin costos, sin alzas de precio, sin nada, meramente porque llega Fernández y Fernández. Ya ven ustedes que en materia de necedad no existe un pueblo superior o inferior a otro. En eso somos todos absolutamente iguales, chilenos, argentinos, peruanos, en Finlandia, a lo mejor probablemente también, no tengo idea de la política de Finlandia, pero estoy seguro que si me meto a estudiarle y les cuento, me voy a encontrar con payasadas muy parecidas. Y eso sería todo por hoy. Con suerte mañana, si no hay un corte también en el sector donde se sube esto a la red, para que usted lo vea, ustedes van a tener este video bastante más temprano que lo normal, y si las cosas funcionan bien, vamos a empezar a funcionar de esta manera, en la noche o en la madrugada, para que ustedes tengan este programa más temprano. Ustedes me contarán qué les pareció, si está muy mala la luz, si salgo con carepoto, como dice la señora, o no, pero a lo mismo, si igual tengo carepoto, olvídense de ese tema. Y a ver si nos vemos el martes.